cuestión de confianza, 73 congresistas, en contra 50, abstenciones 0. En consecuencia, ha sido aprobada la cuestión de confianza. Esta noche, en Punto Final. Esta tarde se ha elegido quizás al gabinete más mediocre que hemos tenido en la historia. Ya se ha instalado el gabinete Bellido. Secretos, negociaciones, serias denuncias y todo lo que usted no vio en esta nueva y alucinante historia de confrontación política y social. Una historia de confianza y desconfianza, acomodos y reacomodos. Una historia que recién empieza. Vamos a seguir uno por uno. Sigue el ministro de Trabajo. Que si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza. Gilatanacas, culanacas, camisaraki. Le agradecería, como se acordó con la mesa, por favor, se acordó con la mesa que usted lo iba a traducir. Le agradecería que lo traduzca inmediatamente, que no sea tan largo su exposición en quechua porque los demás no entendemos. Guayjicuna paraicuna, Constitución, artículo 48, ñin. En este Congreso nadie discrimina a nadie. Antes de que Guido Bellido empezara a hablar en quechua, antes de que la presidenta del Congreso le dijera que hable en castellano, antes de que mencionara a Paco Yunque, antes de que Perú Libre enviara un video de Bellido con sus hojas de coca, antes de que ocurriera todo aquello, el voto ya estaba oleado, chachado y sacramentado. Los números le eran favorables. Sí preocupa la influencia del comunismo en ciertos sectores. Es necesario que el presidente deslinde de este problema. César Acuña había hablado con los congresistas de la bancada Alianza para el Progreso para que se otorgue la confianza. Solo 2 legisladores no estaban de acuerdo: la doctora Gladys Echaíz y el general Roberto Quiabra. Primer ministro, estamos en crisis. No ha presentado usted nada de lo que se esperaba para enfrentar esta crisis con medidas inmediatas y medibles. Solo generalidades. El resto de los congresistas de Alianza para el Progreso podían decir lo que se les antojara en el Pleno, pero a la hora de votar habría una consigna ya establecida. Una muestra de ello sería la disertación del vocero Eduardo Salguana. Improvisación e indecisión. Y mientras ello sucede, señora presidenta, los precios suben en los mercados. El dólar continúa al alza, se pierden empleos, se fugan los capitales y crece la pobreza. Con Acción Popular también hubo acuerdos previos entre emisarios, intermediarios y funcionarios. Las bancadas que votaron en contra fueron Fuerza Popular, Avanza País, Renovación Popular y el Partido Morado. El presidente del Consejo de Ministros habló por más de 3 horas. Anunció que se crearán contribuciones en función de las sobreganancias en actividades extractivas. También indicó que se darán más funciones al Banco de la Nación. El Banco de la Nación proporcionará al ciudadano todos los servicios bancarios disponibles a tasas competitivas. Sobre la pandemia reiteró que el objetivo es vacunar a los mayores de 18 años este 2021. Dicen que lo que se ve, lo obvio, no se pregunta. En ese sentido, Bellido no mencionó la palabra Asamblea Constituyente en ningún momento y en ningún idioma. Mientras Guido Bellido hacía uso de la palabra, afuera, la avenida Bancay se convertía en el epicentro de todas las confrontaciones. Por un lado estaba el grupo que se manifestaba en contra del régimen de Pedro Castillo. Y al frente estaban los que lo apoyaban.
Entre los grupos progobernistas vimos un cartel de la FENATE Perú, federación fundada por Pedro Castillo. Y también vimos a un grupo de colectiveros informales que de pronto se subieron al coche del gabinete Bellido. La congresista de Perú Libre, Katy Ugarte, abandonó el hemiciclo, cruzó la pista y se reunió con ellos. Ellos tienen una situación de reclamos donde piden más que todo tener que agendar el tema de los transportes, donde a ellos les vulneran mucho en ese aspecto, y hemos quedado que vamos a organizar para una mesa de trabajo juntamente con los dirigentes y el ministro para que les escuche y tengan que ser atendidos sus necesidades. Estos choferes de esta Confederación Nacional de Transportistas, lejos de manejar la ira, chocaron contra los manifestantes opositores al régimen. Finalmente apareció la policía. No hubo papeletas, pero sí Pinochito. Luego de chocar aparatosamente contra los manifestantes opositores, estos transportistas informales intentaron impedir que los grabemos. Golpearon nuestra cámara e intentaron agredirnos. ¿Cuántas papeletas sin pagar habrá solo en este grupo? Con ellos se reunirá próximamente el ministro de Transportes. La violencia en la avenida Abancay reflejaba de algún modo lo que ocurría al interior del Congreso de la República. Siguen viviendo con el fantasma del comunismo en la cabeza. No vamos a aceptar que nos vengan a dar clases de democracia quienes cerraron este recinto con tanques un 5 de abril. Los tanques tomaron las calles del centro de Lima, luego del sorpresivo anuncio del presidente Fujimori de cerrar el Congreso y el Poder Judicial. Vamos a estar casi ya 29 años de la captura del asesino sanguinario, terrorista Abimael Guzmán. Del edificio ha sido un herido. Acá hay otro coche. Se está elevando un tanque. Acá hay otro coche de gasolina. Cuando el tiempo lograba que las heridas se vayan cerrando, vimos con estupor al señor Guido Bellido sentado allí, llamado Rojo, defender ardorosamente a una terrorista, Edith Lagos. De que le piden lo que en 30 años del neoliberalismo no han hecho, lo que en 200 años nunca ha hecho la derecha, le piden que haga un gabinete que apenas tiene un mes. El problema de la gran mayoría de izquierda es que frente a una cámara son los defensores de las mujeres, de las minorías, del Perú profundo, pero en la práctica, ¿qué hacen por ellos? En su alocución, la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, acusó al premier Guido Bellido de decirle en privado frases ofensivas e inapropiadas. No palabré, pues, señor Bellido, poco floro. La mujer peruana no se merece un premier que discursea sobre la defensa de nuestros derechos, pero que en privado, y lo recuerdo muy bien, las insulta o incluso es capaz de decirle a una mujer viuda que solo le falta que la violen. El tema propuesto por la oposición era el cuestionamiento que se hacía sobre la idoneidad de algunos ministros de este gabinete. Sin embargo, las discusiones se centraron en su mayoría en el uso del idioma quechua. Incluso el presidente de la República, Pedro Castillo, se sumó al debate. Pero si usted es designado el día de hoy como premier, como canillita, estoy seguro que si se va a hablar aymara, quechua, guajún al Congreso de la República, va a ser el primero papucheado. Pero en el Parlamento los intercambios verbales conllevaban en algunos casos mensajes ideológicos y en otros ciertas remembranzas musicales. Pues ya no queremos ser inspiración de los años 80, señor presidente del Consejo de Ministros, por su intermedio, señora presidenta, de esas autoridades musicales que decían un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, un guerretista. Ya no. Aquellos que no pensamos igual somos comunistas, somos terroristas. Marx es el padre
muerte del comunismo. Este gabinete finalmente obtuvo una victoria muy endeble, si se tiene en cuenta que la misma es solo el inicio de una sinuosa historia que sin lugar a dudas continuará. Vamos a seguir uno por uno. Sigue el ministro de Trabajo. Que si no nos dejan trabajar, haremos cuestión de confianza.